Hola hermanos, saludos de mi casa. Quiero seguir hablando sobre el gran tema de la oración y hoy quiero tocar un tema que es interesante, que son las oraciones no contestadas. Dependiendo de en qué círculo de cristianos nos estamos manteniendo, eh, la oración contestada es valorada como una señal de éxito cristiano. O sea que muchos hablan en el sentido de que si las oraciones son contestadas por Dios, eso implica que somos cristianos muy buenos y que tenemos mucha fe y está relacionado con lo que muchos creen ser el éxito. Pero hoy quiero hablar de oraciones no contestadas en la Biblia, que son lo contrario, porque en la primera plática hablamos o indicamos por lo menos de que tenemos que contar de que nuestro Dios es soberano y en su soberanía Dios puede hacer de todo. O sea que tenemos que contar de que hay oraciones que en la sabiduría de Dios y en la soberanía de Dios es mejor que no se contesten realmente. Y por eso cuando las oraciones nuestras no son contestadas, deberíamos no en primer lugar preguntarnos qué hice mal, me faltó la fe o dónde está mi pecado, aunque eso sí podrían ser razones por oraciones no contestadas. Pero, ¿por qué no pensar un poquito más en el sentido positivo de que Dios tal vez quiera hacer algo más grande a través del hecho de que una oración no es contestada? Porque nosotros pensamos de que muchas veces la solución de nuestro problema, que esa es la primordial cosa que se tiene que arreglar, que esa debe ser la meta, de que tengo una necesidad y que Dios, si Él la contesta, con eso se resuelve el problema. Pero Dios mira mucho más allá. Entonces solo quiero mencionar tres oraciones que no fueron contestadas por Dios en la Biblia y realmente sus consecuencias fueron buenísimas. O sea que fue muy bueno que Dios no haya contestado estas oraciones. Un ejemplo es Moisés. Sabemos que Israel está pecando. Estamos en el libro de Éxodo, capítulos 32 y 33. Y en el capítulo 33, 32 realmente llega al punto donde que Dios quiere destruir a Israel. Pero están hablando con Moisés, que era un amigo de Dios. Dios hablaba con Moisés de cara a cara, dice. Y que llega un punto en que Moisés le dice a Dios: yo sé que mi pueblo ha pecado demasiado. Por favor, Señor, quítame a mí, borra mi nombre del libro de la vida y perdónales. Qué actitud más increíble de un líder decir: yo sé que mi gente ha fallado, pero entonces bórrame a mí. Quiere decir que quítame la salvación. Mándame a mí al infierno con tal de que sea salvo Israel. Pues Dios no contestó esta oración de Moisés y le dejó la vida a Moisés y seguramente su salvación. Castigó a Israel, pero no borró tampoco a Israel de la faz de la tierra. ¿Y qué era lo bueno? Bueno, si seguimos solo leyendo el libro de Éxodo, vemos de que pocos capítulos después se empieza la construcción del tabernáculo de Moisés, y el tabernáculo de Moisés es uno de los cuadros, de las cosas con más simbolismo cristiano de toda la Biblia. Entendiendo el tabernáculo de Moisés y sus misterios, nos abre un entendimiento completo al plan de Dios para el ser humano, el plan de Dios en la salvación. El tabernáculo de Moisés es uno de los temas muy grandes en la Biblia. 50 capítulos tocan el tabernáculo de Moisés. Está siendo mencionado hasta en el libro de Hebreos 8 y 9. Y sin el tabernáculo de Moisés no hubiéramos entendido bien de realmente qué es la salvación, qué es la dualidad de la naturaleza divina y la humana y muchas cosas. O sea que si Dios hubiera contestado la oración de Moisés quitando a Israel, quitándole, no hubiera habido tabernáculo de Moisés, por ejemplo.
El segundo caso es el caso del aguijón en la carne de Pablo en 2 Corintios 12. Allá Pablo dice que oró 3 veces a Dios de que le quiten este aguijón en la carne. La Biblia no dice declaradamente qué era. Muchos piensan que fue una persona que le causó mucha resistencia, mucho problema. Otros dirán que fue enfermedad, otros dicen que no puede haber sido enfermedad. El hecho es que Pablo estaba sufriendo de algo que le dolió mucho y que le llevó al punto de pedir a Dios 3 veces, Señor, por favor, quítame. Y la respuesta de Dios es no. Y la respuesta de Dios es sabia. Y la respuesta de Dios de no contestar esta petición de Pablo es soberana, porque Dios le dice que bástate mi gracia. O sea que Pablo, a través de esta experiencia de que Dios no contestó su oración, quitándole un problema, que él aprendió otras cosas respecto a la gracia de Dios. Entendió tal vez mejor el plan de Dios en medio de los sufrimientos que tenemos. Tal vez entendió muchas cosas porque leyendo los escritos de Pablo podemos ver de que él empieza a ver que hay un plan mayor, de que no, Dios no tiene que quitarnos toda cosita, porque Dios está preparándonos para planes y para propósitos eternos. Tenemos que reinar juntamente con Cristo. Y si Jesucristo, según Hebreos 5, aprendió obediencia por lo que sufrió, entonces cuánto más nosotros. El sufrimiento no es todo el tiempo malo, el sufrimiento no es 100% del diablo, el sufrimiento es real y Dios en su soberanía, y aunque Él nunca es el causante de sufrimientos y tampoco los provoca, pero en su soberanía Dios puede usar sufrimientos con tal de que su reino sea avanzado. Por ejemplo, yo, por mis visitas al hospital, estuvo hospitalizado como 7 veces el año pasado, pero cada vez he tenido oportunidades de hablar el Evangelio a personas quienes nunca jamás lo hubieran oído de esta forma como lo oyeron de mi parte, porque mi historia es única. ¿Quiere decir que Dios me enfermó? No. Yo mismo también atribuí a mi enfermedad seguramente, pero Dios es soberano. Él puede usar todo, de todo, a todos, y especialmente situaciones negativas. Realmente Dios puede usar para que nosotros lleguemos a ser mejores y que lleguemos a ser personas también más efectivas en su reino. O sea que la oración no contestada no siempre es una señal de falta de fe, no es una señal de que hemos fallado, sino que puede ser de que Dios tenga un plan mayor, mayor gloria para Él y mayor revelación para nosotros. El último caso, que es uno que a veces pasa desapercibido al leer la Biblia, es la oración. Una oración no contestada te salvó a ti y a mí la vida. Porque Jesús en los evangelios, antes de la cruz, Él le pide al Padre 3 veces: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Y el no contestar la oración de Jesús nos salvó la vida. El decir no el Padre a su Hijo Jesucristo cuando le pidió que pasara esta copa de la cruz, este no de Dios para nosotros llegó a ser el gran sí, que sí, somos salvos, podemos ser regenerados, podemos ser transformados a la imagen de hijos de Dios otra vez. Nosotros realmente con el no de Dios, nosotros ganamos la entrada al cielo y la entrada a la vida eterna. O sea que una oración no contestada no siempre es mala. Si que seguimos confiando en la bondad y la justicia y en la santidad de Dios, una oración no contestada e incluso se puede convertir en una gloria mayor para nuestro Padre, una enseñanza mayor para nosotros y una revelación mayor
para nuestros espíritus de quién es Dios y cómo opera. Yo pienso que sigamos hablando con Dios, sigamos preguntando a Dios. Y si Dios no contesta tu oración, pregúntale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué está pasando? Y nosotros cuando Dios guarda silencio y cuando Dios a veces le dice sí a una oración o le dice no a una oración, es para nuestro bien. Pero la clave es que sigamos en comunicación con Él y que sigamos en el corazón creyendo de que Dios, aunque diga no a mi oración, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo santo. Y si yo empiezo a entender el corazón de Dios, empiezo a entender tal vez mejor mis circunstancias difíciles y puedo atribuirles un propósito mayor, porque todo tiene que servir para que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios les bendiga y les deseo a todos y os deseo a todos mucha gracia para comprender los caminos de